Lo que me parece impresionante es como Nancy lo insulta diciéndole: tú eres un ignorante arador de nuestra tierra. Así le habló al profeta: tú eres un ignorante arador de nuestra tierra. Estimada gente de YouTube, un gusto, seas tú bienvenido aquí a tu canal una semana más. Hoy vamos a hablar de Doctrina y Convenios 71 al 75, vamos a aprender algunas lecciones de esas secciones y vamos a hacer una dinámica que sé que va a gustarte mucho. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Primero que nada, recordarte que el miércoles pasado se estrenó nuestro capítulo de 3 semillas del discurso del Elder Rasband. He aquí, yo soy un Dios de milagros. Este análisis me gustó mucho, lo disfruté bastante y la verdad que fue una experiencia espiritual para mí. Entonces, bueno, la mayoría de los videos lo son, ¿verdad? Pero no sé, lo tengo muy especial por algunas cosas que no sé, si lo quieres ver, velo, te invito a verlo, está muy padre. Ya, no voy a decir más de mis cosas. Bueno, en fin, voy a mencionar algo que me encantó de la sección de comentarios del video anterior. Y este es un comentario hecho por José, que en YouTube está como Noir World. Entonces, él nos dijo lo siguiente: me gustó mucho el video de esta semana y lo que mejor resume mi opinión es el consejo que le dio el señor Miyagi a Daniel en Karate Kid relacionado con el equilibrio, la importancia que tenía o que tiene el encontrar un balance adecuado en la vida, en este caso entre la obediencia ciega y la obediencia inteligente. Mucha gente que cita a Adán en las escrituras ante el ángel obedeciendo sin saber por qué, olvidan que las mismas escrituras también presentan a un Nefi que quería saber por sí mismo, aunque su padre, el profeta, le había instruido. Entonces, esto me parece bueno e interesante porque es muy cierto. La escritura, a veces usamos a Adán, ¿no?, obedeciendo sin saber por qué, pero no contrastamos, y esto es algo importante porque el año pasado justamente hablábamos de eso, que cuando tú tomas las decisiones en base a las escrituras, no, o sea, si tú lo tomas en base a una, ok, está bien, es las escrituras, pero lo ideal es que lo tomes en base a varias escrituras, porque justamente las escrituras por eso no son un librito así chiquito que nos dice, pues obedece, haz esto y ya está una lista, ¿no? Más fácil, ¿no? En lugar de leer todo eso. Pues ¿por qué tenemos todo eso? Porque cada historia es diferente, porque cada personaje es diferente, porque el mandamiento se da a esta persona en esta situación y se adapta a esta cosa y así, ¿sabes? Tiene diferentes aspectos, en este caso la obediencia, ¿no? Y esto es lo que nos hace ver José, ¿no? Por un lado está Adán diciendo, pues no sé por qué lo hago, pero pues yo voy a obedecer. Y por el otro lado está diciendo Nefi, sí, mi papá es el profeta, lo estoy obedeciendo, pero ¿sabes? No solo quiero obedecer, quiero saber por mí mismo que esto que estamos haciendo es lo que Dios manda, ¿no? Justamente de lo que hablábamos la semana pasada de Brigham Young, y me hubiera encantado, José, tener este comentario tuyo la semana pasada para poder incluirlo, porque es un claro ejemplo de Nefi, ¿no? Sabes, como confío plenamente en mi padre, que es el profeta, pero oye, tengo derecho a yo hacer mi oración y a yo adquirir un testimonio de que lo que mi padre está diciendo es verdad, que eso es justo lo que hace Nefi. Nefi no preguntó si el libro de Mormón era verdad, preguntó si pues las cosas que estaba enseñando su padre y todo esto era verdad, ¿no? Y él dice, el Señor me visitó, enterneció mi corazón. Ahora, un segundo punto que me encanta, porque en este comentario de José, pues me respondió, y de repente entró una tercera persona de nombre Janet Vázquez, y me encantó el comentario que hizo, así que también lo quiero incluir en esta sección. Ella dijo, me parece que la obediencia de Adán es diferente, porque él dijo, no sé, pero el Señor me lo mandó. Entonces, ahí no había duda para obedecer, no era un líder humano imperfecto, era un mandato directo del Señor. Esto es diferente de lo que aconseja Brigham Young, la responsabilidad espiritual de preguntar al Padre si es inspirada la indicación que recibimos. Es un súper punto, me encanta, porque ella nos aclara todavía más el rollo de Adán, ¿no? Y aquí me encantaría tocar el punto de aplicar las escrituras y a veces el peligro que corremos al hacerlo. Todo lo bueno incluye algún riesgo, ¿no? Venir a la tierra, tener un cuerpo, era bueno, era parte del plan de Dios, pero también incluía riesgos, tal vez nunca regresar. También lo que vimos la semana pasada, la obediencia es una ley, es un principio del evangelio, etcétera. Incluye algunos riesgos, claro, si no se gestiona bien también. Ahora, el rollo de aplicar las escrituras a nosotros mismos es una cosa súper positiva, pero también si no se sabe manejar bien, a veces se puede llevar un pequeño
pequeño riesgo. ¿A qué riesgo me refiero? Cuando nosotros estamos aplicando las escrituras a nosotros mismos, estamos tratando de entender cómo esto tiene una relación con nuestra vida. Y generalmente lo ideal es que, ¿sabes qué? Pues José Smith acababa de cometer un error, estaba triste, estaba agüitado, y el Señor vino, le consoló y le animó. Y tal vez yo estoy triste, estoy agüitado, tal vez he cometido uno que otro error, y entonces al leer eso me identifico totalmente con la escritura porque estoy en la misma situación que José Smith, y entonces la escritura me habla muy profundamente a mí. Ahora, ¿qué pasa cuando tal vez nuestras circunstancias no coinciden del todo con el pasaje que estamos leyendo? Bueno, de todas maneras hacemos el esfuerzo de aplicar las escrituras a nosotros mismos, como hemos aprendido. Eso no está mal, pero el rollo es que a veces, a la hora de jalar esa escritura y ese principio a nuestra vida, a veces olvidamos que esa escritura por sí sola tenía un contexto, y a la hora de jalarla a nuestro contexto, que tal vez no es muy igual, tal vez estemos dejando atrás algunas cosas importantes que definen mucho esa escritura y por qué la escritura es como es. Entonces eso caería en sacar las escrituras de contexto, y podríamos caer en un error. Por ejemplo, si nosotros ocupáramos la escritura de Adán para decir, bueno, pues tu obispo te lo dijo, así que como Adán, aunque no entiendas cómo, ve y lo haces. Y aquí lo que nos está enseñando mucho Janet es, ojo ahí, porque Adán no fue como, oye, el ángel le dijo, ¿por qué estás ofreciendo sacrificios? Y Adán, no sé, pero mi obispo me dijo. No, Adán dijo, el Señor me lo mandó, porque Adán recibió el mandamiento directo del Señor. No había vueltas, como dice Janet, ¿no? O sea, lo recibe en el jardín de Edén, o cuando están saliendo del jardín de Edén, y lo recibe del mismísimo Dios. No había vuelta de hoja. O sea, es un mandamiento de Dios, y como dice ahora sí Adán, si es un mandamiento de Dios, se obedece, ¿no? Y entonces ahí justamente viene eso. A la hora de yo aplicarlo a mí, tal vez al consejo del obispo es como, a ver, espérate, pero primero justamente viene el rollo. Ponte en la circunstancia de Adán. Tienes que asegurarte que sea un mandamiento del Señor, que venga del Señor, justo lo que nos explicaba Brigham Young, y ahora sí aplicará. Pero si lo jalamos de su contexto y lo ponemos directamente al nuestro, sin percatarnos de que estamos dejando elementos fuera, como que el Señor se lo dijo en persona a Adán, entonces ahí es donde tal vez caemos en este pequeño error de, ¿sabes qué? Al aplicarlo, lo está sacando también de su contexto original, ¿no? Pero bueno, espero que haya quedado claro. Es una pequeña tal vez cosa que he meditado en estos últimos como 5 días que me llamó bastante la atención, y me encantó que Janet justamente en esta semana comentara eso y me dijera, claro, ahí está un ejemplo perfecto de cómo tal vez podemos sacar algo de contexto y ponerlo en que no está mal. O sea, al final de cuentas, mira, si tú al final de cuentas vas a tener que sacar algunas cosas de su contexto para que tengan cabida en el tuyo, pero si no eres precavido puedes caer en este error de decir, claro, pero a ver, aquí hay una cosa que en mi contexto no se cumple y que sí era muy fundamental en esta escritura, ¿no? En el caso de Adán, ¿no? Dijo, porque el Señor me la mandó, ¿no? Entonces él estaba seguro de que era el Señor quien requería eso, y tal vez ahorita viene el punto de, a ver, yo tomo el tiempo de orar y saber todo eso, ¿no? Entonces me encantó. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias, Janet, por sus comentarios. Yo solo quiero agregar aquí también, a mí me encanta esta parte de estar con la sección de comentarios, aprender de ustedes y todo eso, y me ha gustado muchísimo también pues aprender de Nancy ahora que he estado haciendo el programa con ella. Se me ha ocurrido una idea y a ver qué tal les parece, y me dicen qué tal les interesa o qué tal no. O no dicen nada y ya sé que no les interesó. Borrón. Bueno, el punto es me gustó mucho justo lo de los análisis de la conferencia general, porque a mí me forzo a leerlos, que ya los tenía un poco descuidados, y he aprendido bastante y me ha gustado mucho. Y ahora quiero ver, o sea, yo estaba pensando y dije, oye, si lo hacemos también y lo expandimos a las leonas, que también tiene mucho que no leo ninguna leona completa. Entonces dije, vamos a ver si a la gente igual y le interesaría, porque me encanta este espacio para platicar con las personas, con ustedes, que me enseñan también de lo que ustedes saben, y me encanta eso, y también pues aprovechar para aprender de la leona. Entonces estuve pensando justo ahora que estoy tratando de reavivar el Facebook del canal, o bueno, el Facebook del Dance Mission, pues. Y entonces se me ocurrió y dije, oye, ¿por qué no, tal vez si a la gente le llama la atención, poder hacer una vez a la semana o tal vez cada 15 días una pequeña transmisión en vivo, tener un enlace en vivo de tal vez 15, 20 minutos en los que se lea un artículo de la leona de ese mes? Y estaba pensando que si es el caso, pues podría ser como un grupo de lectura. En el caso podrían entrar, o sea, para estar conectados juntos, tal vez unas 5 o 6 personas. Las demás podrán estar sin duda ahí presentes en el chat y todo eso, pero para hacerlo como un grupo de lectura estaría padre, me encantaría, porque así podríamos compartir ideas entre todos y leer un artículo de la leona juntos. Díganme si les llama la atención. Y si lo cocinamos y ver si se arma, iba a decir, bueno, si se hace, y eso estaría padre, ¿no? Pero bueno, me avisan. Bien, ok, ahora sí, entrando ya a las secciones y a todo esto.
Vamos a retomarlo desde donde nos estábamos quedando. Resulta que se está dando esta parte de, oye, ya cuestionaron los hermanos que no les gustaba cómo estaba escrita Doctrina y Convenios. Ahora que ya el Señor les dio el desafío, que ya vieron que no pueden, ok, ya pasa eso, ¿no? Pues resulta que vuelve a surgir un poquito un tema parecido unos días después, cuando el 9 de noviembre tienen otra conferencia. Esta conferencia de las... Es que fueron varias, pero por lo menos sé que la primera se postuló, no sé, el 1 de noviembre empezó todo este rollo y ahorita estamos en el 9, ya pasó una semana y todavía seguimos en el rollo de cómo publicar el libro de mandamientos. Pero resulta que esta vez quien levanta la cuestión en sí es Sidney Rigdon. Y Sidney Rigdon sugiere que se haga una revisión de los errores de los mandamientos y de las traducciones. Pero la diferencia que Sidney Rigdon lo apunta a las diferencias, a los errores que pudieron haber surgido en el escriba. Tal vez cuando José Smith, y eso es lo que dice él en la conferencia, está en la minuta, cuando José Smith dictaba la Biblia, cuando estaba haciendo lo de la revisión de la Biblia, dice el escriba por la velocidad del dictado pudo haber cometido errores y también a la hora de simplemente José Smith estar dictando las revelaciones, el escriba cometer un error. Entonces la propuesta que queda, y a lo que se compromete de hecho José Smith, es a tomar el tiempo de revisar los mandamientos o las revelaciones y la traducción de la Biblia, hasta donde iba, ¿no? Y buscar errores, obviamente con la guía del Espíritu. Eso es como queda el compromiso. Entonces, finalmente, sí se hizo una revisión, no sé si iba a hacer una revisión del texto para buscar errores, pero no finalmente de la revelación per se o del lenguaje también de José, sino más bien como de la hora de la transcripción. Pero bueno, en fin, entonces finalmente se hace eso. Yo no podría decirte qué cosas se corrigieron o no, eso estaría interesante hacer tal vez un estudio al respecto, pero pues es lo que hasta ahora tenemos de información, o al menos yo. Bien, entonces llegamos a Doctrina y Convenios 71 y el contexto de Doctrina y Convenios 71 sigue siendo muy parecido a lo que ya llevamos algunas semanas platicando, y es que yo ya te había avisado desde antes varios videos que Ezra Booth iba a ser muy importante para todo lo que iba a pasar en la iglesia, y dicho y hecho seguimos hablando de los impactos de Ezra Booth en la iglesia. Mira, yo te quiero contar, porque la vez pasada empezamos un poquito en noviembre, ¿no? O sea, las revelaciones que vimos eran inicios de noviembre y yo te conté un poquito de lo que incluían las cartas de octubre, que era lo que yo había leído. Ahorita ya me dio un poquito más de tiempo para leer las cartas de noviembre y es interesante porque entiendo el por qué se hizo un revuelo tal vez más grande. Quiero leerte algunos puntos interesantes o que a mí me llamaron la atención en cuanto a lo que pudo haber estado generando un poquito más de polémica en el asunto. Resulta que primeramente Ezra Booth publica la carta del 7 de noviembre, tiene que ver justamente con el viaje a Missouri. Y algo que ya habíamos visto es que José Smith se va como en carromato, no sé qué transporte, y todos los demás se van caminando. Bueno, Booth dice que no solo eso, sino que más bien ellos se fueron con súper poquito dinero y José Smith y Sidney Rigdon, me parece también Martin Harris y Edward Partridge, aquí los dice, pues se van con una buena cantidad de dinero para ir casi en primera clase en su viaje, ¿no? Entonces eso empieza a mostrar un poquito de tal vez la desigualdad que percibía Booth. La otra cosa que me parece muy interesante es de la carta de una semana después del 14 de noviembre, y esta siento que es súper clave, porque Booth explica ya que los misioneros predicando a los nativos americanos o a los indios ya en Missouri o más por esos rumbos, dice que ellos estaban predicando que en esta generación se habría de restaurar a ellos la posesión de sus tierras que ahora estaban siendo ocupadas por gente blanca. Y dice que los indios deberían salir entre la gente blanca como un leoncillo sale entre el bosque y un joven león está entre las ovejas y las puede traer, reducir, no dice al cautiverio, sino... ¿cuál es el lenguaje bíblico? No sé cómo traducir esta palabra, pero seguramente te acuerdas de esa profecía que dice que como leoncillo irá entre corderos y su presa, y su presa la dominará y la hará suya o la comerá, no me acuerdo qué lenguaje ocupa, pero el chiste es que sí, acaba más o menos diciendo que debían levantarse sobre sus adversarios los blancos y sus enemigos los blancos serían desarraigados. Entonces Ezra Booth está compartiendo que pues esto es más la prédica de los misioneros hacia los nativos americanos, y entonces eso sí está muy interesante. Voy a volver a eso en un segundo. Otra de las críticas que hace a la iglesia es que José Smith pues era mantenido. Tú y yo sabemos que pues hasta donde sabemos sí, ¿no? Tú y yo leímos la revelación de José Smith que decía para las
cosas temporales no tendrás fuerza, por lo cual la iglesia se ocupará de tus necesidades materiales, ¿no? Entonces sí, José Smith era mantenido por la iglesia. Yo no conozco una revelación que cambió ese asunto. Entonces hasta donde sabemos, pues desde ahí pues no nada ha cambiado, ¿no? Y eso es cierto. O sea, Ezra Booth hacía la crítica, eso es cierto, pero también extiende un poquito más la crítica a decir, pues el obispo Edward Partridge también como que era muy dado a la flojera y a que pues la iglesia como que lo manteniera, y que él incluso decía que él le había sido mandado no trabajar, ¿no? Entonces ahí ya pues es algo que ahora sí yo no puedo comprobar, ¿no? Nunca he visto que el obispo Edward Partridge dijera algo así, pero es más o menos las críticas que se están dando, ¿no? Para tener una idea. Yo no leí la carta que le manda Edward Partridge, no me dio tiempo, pero otra cosa que sí es importante, que quiero tocar más al rato y que quiero que estés enterado de lo que critica Ezra Booth, es que cuando, dice él, surgió el rumor, o se era conocido por la iglesia, que cuando Oliver Cowdery, Parley P. Pratt, Siva Peterson y creo que John Whitmer es el que va en la misión a los Lamanitas, dice, se supone que Oliver Cowdery había sentido una impresión espiritual de desviarse, y entonces fue como encontraron a todas las personas de Sidney Rigdon y todo eso, y dice, pero al final nos enteramos de que eso era falso y que solamente pues era un amigo de Pratt que ya conocía y que decidieron hacer una parada a predicarle, ¿no? Entonces esa es ahí como una queja que él tiene de un rumor que pues les dijeron que Oliver Cowdery había sido inspirado y no sé qué. Pero bueno, esas críticas solo quiero que las tomes en cuenta más al ratito, que quiero decir algo de ello. Bueno, regresando a la crítica que a mí me parece más importante, la crítica de la queja o del asunto de los misioneros predicando a los nativos americanos. Mira, yo siento que cuando la gente publica cosas de, mira, pues esta cuate lo que hace con su iglesia y que lo mantiene, ¿no? Ok, pues tal vez dices, no, qué gente tan rara, pues ya, X. No, pues que mira que creen en tal cosa, o creen en tal, no me acuerdo qué otras cosas te conté ahorita, pero bueno, el punto es que mientras cada quien tal vez esté en su lado de la cancha y haga lo que quiera con su religión y sus creencias, tal vez todos estamos tranquilos, pero en el momento en que alguien empieza a decir, ¿sabes qué? Esa persona que está aquí al lado en esta localidad está predicándole a los indios americanos que deben levantarse sobre las personas blancas y retomar sus tierras. Y ahí es donde dices, está alborotando a la gente para que en un futuro te vengan y te quiten tu casa y tu tierra. Y ahí es donde siento yo que definitivamente vuelve el asunto, porque si estás leyendo eso, ahí ya te involucras, ahí ya se hace un escándalo si quieres, ¿no? Oye, ¿cómo puede ser que los mormones están predicándole a los indios que vengan a quitarnos nuestras casas? Ahí siento que se pudo haber hecho un relajo, ¿no? Y yo sí, por eso siento que es como de las críticas más importantes. Entonces, si al final eso o otros elementos que lamentablemente no tenemos muchas fuentes para saber qué fue lo que causó que se hicieran o que tuvieran el impacto, ni tampoco tenemos un medio tan fiable para poder medir el impacto que tuvieron las cartas de Booth, sí sabemos que empezaron a hacer bastante agitación, disminuir la popularidad de la iglesia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una vez contado lo anterior, estas son las cartas que Booth publica en noviembre. Y entonces ese es más o menos el tiempo en el que ya se estaba gestionando lo de el libro de mandamientos. Y ahora llegamos a diciembre. Y es donde se publica Doctrina y Convenios 71, que es la primera lección, o la sección, perdón, que vamos a estar analizando ahora. Yo solo quiero leer los versículos 7 y 8 y hablar un poquito al respecto de ellos. Esta revelación está dada a Sidney Rigdon, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon y José Smith. Ellos como desde que regresaron de Missouri, estuvieron en Kirtland, luego se van a Hiram, no sé cómo se pronuncia, y ellos se quedan ahí para hacer la traducción de la Biblia. Entonces están en esta traducción durante todo noviembre, que se está gestionando lo del libro de los mandamientos, que finalmente Booth está publicando sus cartas, y entonces llega este momento donde llega la revelación. Booth tuvo todo octubre, tuvo todo noviembre para publicar sus cartas, y ahora sí llega una revelación al respecto. Versículo 7 de Doctrina y Convenios 71. Confundid pues a vuestros enemigos, invitadlos a discutir con vosotros en público y en privado, y si sois fieles, será manifestada toda la vergüenza de ellos. Por tanto, dejadlos que propongan sus potentes razonamientos en contra del Señor. Aquí lo primero que quiero aclarar y decir es que la palabra discutir, invitadlos a discutir con vosotros, no está del todo, diría yo, bien traducida. La palabra que ocupa la revelación en inglés es meet, como de reunión, o de reunirse, o de encontrarse. Entonces es más bien como invítalos a reunirse contigo en público y en privado, ¿no?
Claro que si le puedes dar una connotación de tal vez un encuentro, como un encuentro de que se encuentran dos ejércitos o se encuentran dos contendientes, también en el tiempo de José Smith se le podría haber dado esa connotación. Sin embargo, es como una de las 7 definiciones que tiene la palabra en el diccionario de Webster. Entonces es como poco probable que sea más como con esa connotación de pelea, sino más bien con una connotación, sí, de confrontación, sino más bien con una connotación de reunirse, ¿no? Y que ahora sí, pues a ver, dime por qué estamos haciendo o por qué tanto relajo. A ver, dime, vamos a platicar, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Por ahí el libro de Revelaciones en Contexto dice que Sidney Rigdon sí le extiende la invitación a Ezra Booth y a otro hermano, que ya no me acuerdo cómo se llama ahorita, que también se salió en ese tiempo de la iglesia, pero que no aceptaron la invitación, dice el libro de Revelaciones en Contexto, probablemente porque Sidney Rigdon tenía la fama de ser muy bueno con los debates. Y ahí voy a estar de acuerdo y al mismo tiempo no, y te voy a decir por qué, y eso va a ser para mí interesante de contar. Ok, Sidney Rigdon era bueno para debatir. Ahí, bueno, dependerá de qué sea debate y todo eso. Pero yo quiero mencionar algunas razones por las que sí y algunas razones por las que no. Y después también mencionar algunas razones por las que siento que Ezra Booth pudo haber rechazado ese debate, que a mí me encantaría saber más de eso. Lamentablemente ahí Revelaciones en Contexto solo da una fuente y yo no tengo ese libro, así que pues no sé cuándo pueda leer ese rollo. Si alguien sabe dónde encontrar más información de eso me dice. Pero mira, Sidney Rigdon era una persona bastante inteligente, bastante hábil mentalmente. De hecho, Bushman, que voy a estar aquí sacando información de Richard Bushman, Bushman nos cuenta que él era un niño dado a los libros, como José no lo había sido. Simplemente Sidney Rigdon estaba obsesionado con los libros. Cuando estaba niño, y es lo que nos cuenta Bushman, llegó un punto en el que él pues se desvelaba con el candelabro leyendo libros. Llegó un punto en el que su papá le prohíbe los candelabros, se los retira, y lo que hace Sidney Rigdon es que agarra corteza de un árbol, la prende y con eso lee, con la corteza de un árbol. Entonces Sidney Rigdon era una persona que amaba leer desde chiquillo. Y lo que nos dice Bushman, que es muy interesante, es que podía recordar todo lo que leía. O sea, era muy bueno en esa habilidad de recordar todo lo que leía. Leía un buen, entonces era un crack para eso, ¿no? O sea, tenía mucha información en la mente y todo eso. También eso por una parte. Ahora por otra parte, que tal vez no sé qué tan positiva o negativa sea, solo la vamos mencionando y cada quien que lo analice como guste. Sidney Rigdon tenía una personalidad bastante, pues sí, dominante. Había sido un pastor por bastante tiempo y en la relación que tenía con José Smith eso salía a relucir de vez en cuando, ¿no? De hecho, Bushman menciona que Sidney Rigdon era el predicador superior o mayor de José y Sidney. O sea, Sidney era el predicador mayor de José. Como tú sabrás, hay misionero mayor, misionero menor, también entre apóstoles y entre cuando hay asignaciones con los 70s también hay un compañero mayor y un compañero menor. Bueno, Bushman menciona que Sidney Rigdon era el compañero mayor en este compañerismo. Algo importante, claro, es que jamás usurpó o en este proceso jamás se usurpó el rollo de José Smith es el profeta. Entonces sí, tal vez como predicadores, sí, Sidney Rigdon tenía una experiencia brutal. Cuando José Smith y Sidney Rigdon, cuando recién se conocen y dan por ahí como una gira de predicación en Nueva York, la gente se queda impactada por lo que Rigdon les predica. O sea, es genial que en lo que está escrito no diga como el profeta nos dio un increíble discurso, sino dice Rigdon dio un increíble discurso, ¿no? Entonces Sidney Rigdon tenía mucha habilidad, llevaba años haciéndolo y también tenía era años más grande que José, ¿no? Entonces sí, se le daba más el verbo. Ahora, aquí viene la parte en la que yo digo no sé qué tan bueno sería Sidney Rigdon para los debates, porque vamos a aprender de cómo era tanto José Smith como Sidney Rigdon en esas circunstancias. Les voy a dejar aquí una hoja de lo que Bushman nos cuenta, que creo que es muy interesante tanto para conocer el carácter de Sidney Rigdon a la hora de debatir, tanto también para conocer un poquito más del carácter del profeta cuando lo confrontaban algunas personas que lo creían un fraude. Y eso es muy interesante. Ok. Entonces, Bushman nos cuenta lo siguiente. El temperamento de Sidney Rigdon se desbordaba. Era propenso a la exageración y a la furia violenta. Entonces ya más o menos te das una idea de que Sidney Rigdon no era precisamente la persona que te iba a escuchar con calma y que te iba a decir, ahora entiendo por qué piensas así. No, él más tendido a tal vez una manera diferente, un temperamento que se desborda y una furia violenta, así lo describe Bushman, ¿vale? Después nos describen a José. José era capaz de enojarse,
pero se mantenía más sereno en el debate. La diferencia fue muy evidente durante la visita de Nancy Tolley a Kirtland en el otoño de 1831. O sea, más o menos la fecha en la que estamos hablando, hubo una visitante que ella era, no sé si decir ministro, pero pertenecía a otra religión y tenía un cargo prominente hasta donde entiendo. Y entonces lo que pasa es que esta persona, decidiendo investigar, pasa un día en Kirtland y asiste a reuniones mormonas. Ella no vio nada indecoroso en la adoración mormona y, sin embargo, concluyó que era una de las conspiraciones más profundas del infierno, para engañar a los corazones de los simples que llegaran a venir dentro de los límites de su conocimiento. Una vez que Sidney Rigdon sintió la hostilidad de esta mujer, la atacó, diciendo que Nancy estaba en el descaro de la amargura y el vínculo de la iniquidad. Además, todo lo que has hecho, le dijo, en este mundo ha sido un mal o un error. Según el relato de la misma Nancy, José no dijo nada, hasta que ella se volvió hacia José y le exigió que le jurara que él había visto un ángel. Él le respondió que él nunca juraba en absoluto. ¿No te avergüenzas de semejantes pretensiones?, le insistió. ¿Tú, que no eres más que un ignorante arador de nuestra tierra? José Smith, calmadamente, señaló que el don había vuelto, como en los tiempos antiguos, a los pescadores analfabetos. Me encanta la respuesta de José, ¿sabes? O sea, y ahí vemos mucho del contraste entre Sidney Rigdon y José. O sea, está esta mujer que sí, que se le nota un poquito la hostilidad hacia la doctrina o hacia la iglesia. Y Sidney Rigdon, pues inmediatamente es, tú eres un descaro, estás en el descaro de amargura y en el vínculo de la iniquidad. Y todo lo que has hecho en tu vida es un error y una maldad. ¿Ok? Gracias, creo. Y entonces, pues supongo que en el mismo coraje, pues Nancy se voltea a José Smith y dile, a ver, júrame tú que has visto un ángel, si muy de veras. José Smith, no voy a jurar. O sea, ve la tranquilidad, ¿no? Ni siquiera es, no, ¿qué te tengo que jurar a ti? Una tal por cual. No, solo José Smith dijo, señorita, yo no juro, ¿no? Y Nancy, o sea, lo que me parece impresionante es como Nancy lo insulta diciéndole, tú eres un ignorante arador de nuestra tierra. Así le habló al profeta, tú eres un ignorante arador de nuestra tierra. Y entonces José Smith, en lugar de enojarse, molestarse, por sentirse ofendido, no sé si se sintió o no, lo que le responde es, mira, pues este mismo don de ser profeta o apóstol ha regresado igual que en la antigüedad, a gente trabajadora, sencilla, que casi ni tiene estudios. Así que sí, su servidor. Entonces me encanta, ¿no? La personalidad de José ahí en ese relajo, ¿no? Ahora, ¿a qué puntos puedo ir yo? A que ya vemos que había diferencias entre José Smith y Sidney Rigdon cuando había debates o confrontaciones, que José Smith se mantenía con mucha más calma y Sidney Rigdon tendía a, pues otra vez las palabras de Bushman, por favor, una furia violenta y un temperamento desbordado. Entonces, ¿cuáles son mis conclusiones al respecto de todo este rollo? Me encantaría saber un poquito más sobre ese debate y qué pasó, pero por un lado tal vez no estaría tan de acuerdo en que tal vez porque Sidney Rigdon fuera muy bueno, porque un buen debate o alguien que debate bien no tiene que ser alguien que gane el debate, sino más bien alguien que respete a la otra persona también, que sepa escuchar a la otra persona, que sepa mantener la calma. Y pues Sidney Rigdon parecía que no era precisamente esa persona. Entonces, aquí tal vez solo para hacerle un poquito de justicia a Booth, así como le hacemos luego justicia a José Smith cuando Booth lo critica a él, siento que Booth pudo haber rechazado eso porque no se sentía... Vamos a ver, si te invitan a debatir de un tema, pues por lo menos esperas que sea un debate civilizado, y tal vez Booth pudo haber percibido que si Sidney Rigdon le hizo la invitación, tal vez no iba a ser un debate muy amigable, sino más bien algo con algo de furia violenta, ¿no? Entonces, algunos simplemente prefieren evitarse esa experiencia. Por otro lado, también siento, a la hora que ya estuve leyendo un poquito de las cartas, Ezra Booth cuenta, o más bien la percepción que él da es un poquito que él no quiere tal vez hablar tanto del tema, es más bien como un trago amargo para él, como algo de su pasado que quiere dejar atrás, pero por tal vez ayudar a alguien para no caer en este engaño, dice él, o
¿Qué otra dice? Porque algunas personas le han pedido que lo haga, pues él lo hace, ¿no? Pero tal vez pienso que también podría él estar buscando o estando en este otro mindset de, ¿sabes qué? Ya lo hablé, no es un trago de mi vida que quiera recordar. Sí, todos tenemos experiencias que no nos gustan de uno u otro lado, ¿no? Las queremos dejar atrás y es muy respetable y saludable psicológicamente en cierto punto, supongo. Entonces ahí yo dejo en tela de juicio, no creo 100% que haya sido porque Sidney Rigdon era bueno debatiendo, tal vez porque era algo agresivo debatiendo y porque pues tal vez Ezra Wood ya era un momento de, sabes que ya no es como de lo que quiero estar hablando. Y de hecho después de esas cartas ya no sabemos nada de Wood. O sea, él contó la historia porque fue lo que le pidieron. Cuéntanos la historia de tu rollo con la iglesia. Él cuenta toda la historia y después de eso ya no hay nada, casi nada de información de él. Se sabe muy poquito. Es más, ni el día de su muerte se sabe. Se sabe dónde y cuándo se enterró, pero no se sabe cuándo se murió. Entonces hay muy poca información de él y sí, fue alguien que cuenta su historia y pues después se va, ¿no? Dejando las cosas atrás. Entonces siento que tal vez si Wood estaba en ese punto de ya, ¿sabes qué? Ya expliqué lo que querían que explicara, ya dije lo que tenía que decir, no tengo más intención de seguir con el asunto. Bueno, ahí haciendo justicia a todos los personajes. Ok, ahora solo quiero aclarar algunas cosas antes de pasar a lo siguiente. Aquí está mi guión. Entonces, es muy importante entender, y ahora que se toca el tema de los debates, me encantaría aclarar que debatir no es lo mismo que contender. Hay claras diferencias en cuanto a lo que eso significa. Por ejemplo, la palabra debatir en nuestro idioma español significa discutir un tema con opiniones diferentes. Y cuando hablamos de discutir, no es el clásico que por lo menos aquí en México que dicen las mamás, es que no quiero que anden discutiendo niños, ¿no? Que se están peleando. Pero realmente discutir tiene más bien que ver en nuestra lengua española en examinar atenta y particularmente una materia. Entonces, discutir es analizar una materia. Cuando yo y Nancy analizamos los discursos y estamos metiéndonos atenta y particularmente a ello, estamos discutiendo el discurso. Ahora, el debate, lo que tiene extra es que esta discusión no se da en términos paralelos, sino en términos opuestos. Yo tengo una postura y tú tienes una postura opuesta, pero no quita el hecho de que realmente lo que estamos haciendo es examinar atenta y particularmente un asunto en el que tal vez ni tú ni yo estamos de acuerdo en el mismo punto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto con la contención? Si nosotros vamos al diccionario de Webster Dictionary, que es el que ya les he dicho varias veces, me llama mucho la atención lo que dice en cuanto a contención. Dice que es una lucha o un esfuerzo violento para obtener algo. Escucha eso, no el esfuerzo de hacer algo, no el esfuerzo de conseguir algo, no. El esfuerzo violento por obtener algo o para resistir a una persona o un reclamo. Entonces, una cosa es que tú y yo nos pongamos a examinar algo en lo que tal vez no estamos de acuerdo y otra cosa es que en mí o en ti haya este toque de violencia, ¿no? Entonces eso ya es cuando ya no es debate, ya es contención. Y si me permiten aquí, con todo el respeto al señor Rigdon, que admiramos también por muchas de las cosas que vamos a aprender también de él, pero no es precisamente el rollo por el cual iba Rigdon, ¿no? Bushman lo describe una furia violenta y eso va más por el lado de contender que por el lado de debatir. Nosotros llegamos a la siguiente sección, Doctrina y Convenios 72, y Doctrina y Convenios 72 va a ser este momento en el que se llame a un nuevo obispo en Kirtland, quien va a ser Newell K. Whitney, y justamente lo que va a estar pasando en esta sección tiene que ver con que perdón, se me está yendo hoy, no sé qué onda. Ok, ya. Entonces, el obispo Patridge, que tú recordarás, se va con José Smith a Missouri cuando van a hacer la expedición y cuando se regresan, el obispo Patridge se queda ahí. Acuérdate que lo que pasa es que le dice a su esposa, le manda una carta y le dice, oye amor, ¿te acuerdas que te dije que iba a venir rápido? Pues, ¿qué crees? Que no, que la revelación me pidió quedarme aquí y entonces, pues nada más te encargo que la próxima vez que vengan los hermanos, pues te vengas con las niñas. Que es un súper salto de fe para Patridge. Acuérdate que él dejó a su hija enferma y no sabía si le iba a volver a ver. Entonces, Patridge definitivamente, aunque tuvieron ese conflicto con José Smith en ese momento de no, Missouri está bien feo, no sé qué, José y José, no, que sí, Patridge, pues finalmente Patridge, híjole, no sé cuánto valor se necesita para tomar una decisión así, decir, sale, me quedo y pues ahí manda una carta con mi esposa y pues primero Dios ve a mi hija otra vez, ¿no? Entonces, definitivamente. Ahora, entonces, lo que pasa es que Edward Patridge se queda en Missouri y ahora están de regreso en Kirtland y ahora es, ok, si Edward Patridge administraba toda la parte de la consagración, los bienes de la iglesia, ahora lo va a administrar desde Missouri. Nos tardamos casi un mes de ir de un lado a otro. ¿Cuánto se va a tardar la carta y la correspondencia? Y necesitamos que las cosas fluyan más rápido, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que se llama a otro obispo, esta vez en Kirtland, ¿no? Para que ya había dos obispos en este punto en la iglesia, uno en Missouri, otro en Kirtland, lo que era Sion y lo que, pues, donde estaba la gente de Rigdon anteriormente, ¿no?
Y este obispo es Newell Cowitney. ¿Y cómo van a funcionar las cosas? Es que finalmente cuando la gente quiere ir a Sion, la gente puede hacer las entregas de las cosas con Newell Cowitney. Newell Cowitney puede preparar para rendir cuentas con Edward Partridge y debe haber como comunicación de los dos obispos y todo eso, ¿no? Empieza ya a verse cómo la iglesia empieza a organizarse, a plantearse ya en dos lugares, a tener liderazgo en estos dos lugares y bueno, todo eso. Algo que yo quiero hacer notar de la revelación Doctrina y Convenios 72 es que en el versículo 15 ahí ya notamos que la ley de consagración se vuelve más como un requisito para la gente que fuera a vivir a Sion. Recordemos que cuando hablamos de Sion en este tiempo, Sion puede constituir un pueblo, un grupo de gente, pero en este caso mucho se hacía la referencia de Sion como a la tierra, a la ciudad, al lugar. Entonces cuando mencionamos Sion estamos hablando de Missouri, ¿ok? Entonces cuando la gente iba a ir a Sion, aquí dicen justamente en el versículo 15, según la ley, todo hombre que venga a Sion debe poner todas las cosas ante el obispo de Sion. Entonces la gente que fuera a moverse a Sion tenía que ver justo con esto. Y bueno, sabemos que están hablando justamente de propiedades y de dinero, porque finalmente el versículo 13 viene hablando de qué pasa cuando los elders no pueden pagar. Al final, costear tal vez misiones, hacer cosas. Dice, ok, que el obispo adquiera esa deuda y que el obispo lo disponga con lo que tiene. Y pues obviamente de qué es lo que tiene el obispo, pues lo que la gente le está consagrando, ¿no? Y ahí dice, es la ley que todo hombre que venga a Sion debe poner todas las cosas ante el obispo de Sion. Entonces ahí es donde ya se vuelve más un requisito esta parte de si quieres estar en Sion, no en Kirtland, hasta donde entiendo, pero sí en Sion, ¿vale? Entonces, si la gente quería moverse ahí, tenían que vivir como esta ley. Algo importante a saber es que sí, aunque parezca raro tal vez para algunos, o al menos para mí al inicio, que pues fuera más como un requisito, lo vemos en el versículo 18, de otra manera no será aceptado por el obispo de Sion. El versículo 26 dice algo parecido, de otra manera el que suba a la tierra de Sion no será considerado mayordomo sabio. Esto es también una norma. Entonces, ya estaba como más fijo el asunto, así se tiene que hacer y va a ser una norma para todo ese proceso, ¿vale? Bien, espero que no haya dudas al respecto. Realmente voy a ser sinceros con ustedes. Bueno, siempre lo soy, ¿verdad? Pero el punto es, en las siguientes revelaciones no encontré yo tantos principios que quisiera abordar con ustedes, tantos datos, tal vez es más que nada para seguir tal vez la trama, al menos para mí, no encontré varios principios. Lo que puedo resumir es en Doctrina y Convenios 37, se les da el mandamiento, ¿sabes qué? Ya estuviste predicando José Smith y Sidney Rigdon aquí arreglando el desastre que hizo Booth, pues ahora sí ya regrésate y ahora sí sigue trabajando en la Biblia, ¿no? Que eso es súper interesante porque tal vez a veces pensemos que no importan las críticas que se den a la iglesia. Claro, pueden afectar y en caso de que afecten lo suficiente, pues claro que requerirá la atención de líderes de alto rango, como podríamos decir, como en este caso el profeta y quien llegaría a ser su consejero en la primera presidencia. Entonces, eso pasa en el 73, ya, regrésense a la Biblia, pueden seguir sus asuntos. En el 74... pues es una pregunta que las personas tienen sobre el bautismo. Realmente no hay mucha ciencia al respecto. Lo único que sí se me hace súper interesante justamente conforme lo que venimos hablando de Brigham Young y los consejos de los líderes. Fíjate que en el versículo 5 se hace la aclaración de que el mandamiento se dio. Déjate lo leo tal cual como está escrito. Dice, fue pues por esta causa que el apóstol escribió a los de la iglesia dándoles un mandamiento no del Señor, sino de sí mismo. Es interesante que se menciona eso, así con esa claridad. ¿Sabes? Este apóstol les dio un mandamiento a la iglesia, no del Señor, sino de sí mismo. Súper interesante, tomando el contexto que ya veníamos de lo de Brigham Young. Y al final, la sección 75 habla un poquito más de la misión, de el recogimiento, de las cosas que se tienen que hacer. Principalmente también habla rumbo al final de las familias de los misioneros, porque en ese tiempo los misioneros no eran pues los jóvenes solteros de 18 años que son ahora, de 18 a 25 años más o menos que son ahora, sino eran pues los hermanos que tenían familias, que tenían hijos, y entonces viene el rollo, oye, si se va el esposo,
y él era la fuente del sustento económico, pues ¿cómo le vamos a hacer? Y entonces la Doctrina y Convenios 75 va a dar algunas pautas para que la iglesia apoye a esas familias, justamente para que el esposo pueda ir y hacer la obra que se le está llamando a hacer. Entonces más o menos es de eso. Las revelaciones, yo lo siento un poquito tal vez más administrativo, más tal vez como, oye, ¿sabes qué? Ya hay que volver a atender este asunto. Y yo, por lo menos, en mi experiencia, no sentí como que hubiera un versículo que dije, aquí quiero hablar de esto con ellos. Así que, pues más o menos ahí estaba quedando cuando se me ocurrió una brutal idea. Un momento. Estamos acabando junio. Estamos justo acabando junio y empezando julio. Estamos exactamente a la mitad del año del estudio de Ven, Sígueme. Y dije, tengo la idea de qué vamos a hacer en este siguiente video. ¿Qué tal si hacemos un pequeño juego con la audiencia para ver qué tanto nos acordamos de lo que hemos aprendido de Doctrina y Convenios? Lo que vamos a hacer es un juego de trivia, así que lo que vamos a hacer ahora, o prácticamente el resto, excepto una parte al final que he preparado una pequeña conclusión y reflexión, pero lo que tengo ahora aquí son las preguntas. La trivia son como 30 y algo de preguntas. Y lo que vamos a hacer es que si tú vives solo, vas a correr por una hoja de papel y vamos a llevar el puntaje. Y me encantaría saber cuántos puntos te llevaste. Vamos a hacer 5 rondas. Llevamos unas 25 semanas de Ven, Sígueme. Entonces cada de estas rondas vamos a ir viendo como 5 semanas de lo que hemos visto de Ven, Sígueme. Y así nos vamos a ir viendo. Si estás en familia, la invitación es, oye, puedes ocupar esto para tu noche de hogar, para hacer un juego, para ver quién se acuerda más de cosas que hemos visto, quién ya se le olvidó más, y pues pueden llevar igual sus puntos en familia. Así que dije, bueno, pues puedo hacer algo para que la gente se pueda divertir en su noche de hogar, o hacer su noche de hogar conmigo, o por lo menos hacer el jueguillo conmigo. Y si no, pues de todas maneras, pues espero les guste y les divierta y pues ya. Pero me interesaría mucho saber sus puntos. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Vamos a ir por etapas y yo les voy a ir dando las instrucciones de cómo van las preguntas por cada etapa, ¿vale? La primera etapa, voy a leer la pregunta, voy a hacer como pues el darles ya el tiempo y voy a contar 5 segundos y ahí para. Cada punto que tú, o cada acierto que hagas, pues cuenta como un punto, y cada acierto que no hagas, pues no cuenta como nada. Así que pues ya está, es muy sencillo. Y si estás en familia, pues puedes ver cuántos puntos vas haciendo. Si no, lo dejas en los comentarios y vamos viendo qué tal nos fue a todos, ¿vale? Todas estas preguntas son falso y cierto, creo que me olvidé mencionarlo. De la primera semana de Ven, Sígueme de este 2021, la pregunta es la número 1. Cuando se planteó la publicación del Libro de Mandamientos en noviembre de 1831, algunas personas, incluyendo a David Whitmer, se opusieron a la publicación de dicho libro por temor a que al exponer los planes del Señor para con la tierra de Missouri, la iglesia tuviera más complicaciones en los santos que vivían ahí en la tierra de Missouri. La pregunta es, ¿esto es cierto o es falso? Y tienes 5 segundos a partir de ahora. 4, 3, 2, 1 y se acabó el tiempo. La respuesta correcta es cierto. Lo veíamos en el primer video de Doctrina y Convenios. David Whitmer y otros dijeron, oye, esto puede causar problemas. O sea, imagínate que Ezra Booth había dicho en sus cartas, oye, que quieren colonizar Missouri. Y pues, ¿qué crees? Las revelaciones decían que sí, era la tierra de su herencia. Creo que David Whitmer tenía un punto como de, a ver, habría que reflexionar qué tanto bien o mal haríamos a la iglesia al publicar y confirmar tal vez algunos rumores, ¿no? Que la gente en Missouri se ponga nerviosa porque vamos a ser mayoría ahí, ¿no? Bien, entonces, si ganaste, felicidades, tienes un punto. Vamos a ir ahora con la pregunta número 2. Pregunta número 2 de la semana 2 de Ven, Sígueme en este año. José Smith decide escribir José Smith Historia para demostrar que lo que Ezra Booth decía era falso. ¿Cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1. Esta respuesta, esto es falso. José Smith escribe finalmente José Smith Historia y lo dice él, debido a que han surgido muchos rumores del origen de la iglesia, me doy el tiempo de escribir esto ahora. Y eso no era Ezra Booth. Bueno, Ezra Booth fue en el 31, José Smith escribe hasta el 38 su historia, y para ese punto también había pasado en el 33 lo del Dr. Philastus Horvold, que fue el que consigue las firmas de las personas que vivían con José Smith de pequeño. O sea, tenemos al papá de M. Smith haciendo un testimonio jurado de pues, cosas no tan positivas de José. Tenemos también algunos ex compañeros de trabajo, y uno súper polémico fue esta declaración firmada por la esposa de Martin Harris, que incluso decía, me llegó a golpear,
y me llegó a engañar con algunas vecinas. Entonces, todas esas cosas se fueron acumulando. También se publicó un libro en 1834, me parece, con las cartas de Booth y los testimonios que recuperó o que consigue Philastus Horvath. Y finalmente la crisis económica del 37, que la veremos en su tiempo, y finalmente sacó a incluso varios apóstoles se salieron en ese punto. Entonces, en el 38, José Smith dice, ok, vamos a poner un poco en orden la historia del origen de la iglesia para aclararla. Así que no fue por lo de Ezra Booth, fue por muchísimas otras razones. Todo se acumuló y José Smith dice, a ver, pongámosle un orden a este asunto. Ok, entonces, pregunta número 3. Esta también es de la segunda semana de Ven, Sígueme. La pregunta es, José Smith dejó escritos 3 diferentes relatos de la primera visión. ¿Esto es cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo. La respuesta es falso. José Smith dejó escritos 4 versiones diferentes de la primera visión. 2 se publicaron, 2 no se publicaron y aparte hay otros 5 escritos que ya son de segunda mano, es decir, gente que escuchó a José Smith contarlo, lo escribió. Entonces por ahí hay 9 y según yo hay un poco más, pero bueno, esto es lo que decía el ensayo de la primera visión de la página de la iglesia. Muy bien. Entonces van 3 puntos, no sé cuántos llevan, pero pues si ganaste todas o acertaste, llevas 3 puntos, si no, pues no llevas nada. Ok, vamos a la pregunta número 4, ¿vale? Esta es de la semana 3 de Doctrina y Convenios. Vimos Doctrina y Convenios 2 y José Smith Historia. La pregunta es, ¿José Smith deseó o quiso vender las planchas la primera vez que las vio? 5, 4, 3, 2, 1... Se acabó el tiempo. La respuesta es cierto. Si nosotros vamos a Messenger and Advocate, que es una carta que escribe Oliver Cowdery en julio de 1835, viene esta parte donde nos cuenta que José Smith, yendo hacia el cerro, finalmente su mente se enfocó en el oro y en el salir de la pobreza. Y José Smith entiende que pues esas ideas de vender las planchas no venían realmente de él y su pobreza, sino de otra influencia. Y Moroni le dice, ya viste, tienes que aprender a que hay buenas influencias, malas influencias y siempre debes de regirte por aquellas que son buenas. Entonces, bien, pregunta número 5. Tras la revelación dirigida a él, Hyrum Smith le predicó el evangelio a Oliver Cowdery, quien tras estas conversaciones sintió el deseo de ser el escriba de José Smith. ¿Esto es cierto o es falso? 5, 4, 3, 2, 1... Ok, la respuesta es falso. La pregunta decía, tras la revelación dirigida a él, Hyrum Smith le predicó a Oliver Cowdery. Eso es falso. Quien le predica principalmente a Oliver Cowdery es José Smith padre. ¿Qué hubiera sido del Libro de Mormón o de todo lo más sin Oliver Cowdery? ¿Quién sabe? Pero es súper interesante saber que esa revelación, Doctrina y Convenios 4, llevó al papá de José Smith a predicarle a Oliver Cowdery y lo demás fue historia. 6. Después de ser bautizados José Smith y Oliver Cowdery, la siguiente persona en ser bautizada en esta dispensación fue Samuel Smith, el hermano del profeta. ¿Cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo. La respuesta es cierto. De hecho, cuando Oliver Cowdery viaja con José Smith, es Samuel Smith el que va junto a él. Entonces él se queda unos días con el profeta y con Oliver. José Smith y Oliver Cowdery se van a bautizar y después bautizan a Samuel Smith, que fue la tercera persona en ser bautizada en esta dispensación. Pregunta número 7 de la semana 4 de Ven, Sígueme de este año. Doctrina y Convenios 3 al 5. Tras ver todo el tiempo y el dinero que invertía su esposo, la esposa de Oliver Cowdery decidió demandar a José Smith por fraude y llamó a su esposo a declarar como testigo principal de la acusación. ¿Cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es falsa. ¡Ay, apágate! La respuesta es falsa. Esta historia es de Martin Harris, no de Oliver Cowdery. Lucy Harris está harta de que Martin Harris esté metiéndole dinero y cosas al proyecto y entonces decide, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un alto, demandamos a José Smith por fraude y llamamos a mi esposo como testigo principal a declarar en contra de él y lo amenazó diciendo, si no testificas en contra de José,
yo te voy a demandar a ti por cómplice en el fraude. Finalmente llega el punto de Harris decir, oye, ¿qué hago en la corte? Y entonces el señor le infunde ánimo en una revelación. No sé si apunté aquí qué revelación era. No apunté, jaja. Pero, no, sí, aquí está, Doctrina y Convenios 5. Y entonces lo que pasa es que finalmente, acuérdate que en la corte, Martin Harris les dice, yo testifico que esto es verdadero. Enfrente de su esposa que estaba esperando que, o sea, imagínate la posición de Harris, ¿no? Con toda la corte y todo dependiendo de él, porque ya era como el último testigo y el juez dijo, pues a ver, vamos a escuchar a Harris, que tanto se habla de Harris siendo estafado y nadie, a ver, Harris, habla tú. Y Harris, pues al final dice, lo que el profeta está haciendo es verdadero y lo apoyo al 100%, no me ha estafado. Estamos muy cerca. De hecho, es la pregunta final de esta primera etapa, de las primeras 5 semanas de Ven, Sígueme. Así que atento, atenta, todos listos. Ok, pregunta número 8. Tras saber del profeta y de su obra, Martin Harris estuvo dispuesto a viajar para conocerlo. Su determinación no se frustró aun cuando durante el viaje se le congeló un dedo del pie. El 5 de abril de 1829 finalmente conoció al profeta y pasó toda la noche hablando con él. ¿Esto es cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta es falso. Esta no es la historia de Martin Harris, esta es la historia de Oliver Cowdery. Oliver Cowdery, después de salir con la familia Smith, hace el viaje, que estaba helado y todo eso, y se le congela el pie. Muy bien, pues excelente. Dime qué tal te fue, cómo vas. ¿Bien? ¿Sacaste 8 de 8 o sacaste 0 de 8 o cómo va? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es la segunda etapa. La segunda etapa ahora viene con preguntas, o que diga con opción múltiple. Entonces yo te voy a leer la pregunta y te voy a dar 3 opciones, A, B, C, y tú decidirás cuál de las 3 será, o si tal vez más de 2, o no sé, cómo sea. Ok, listo. Si estás listo, entonces es la semana 6 de Ven, Sígueme de este año. La primera pregunta es, ¿cuál de las siguientes cosas pasaron como consecuencia de la pérdida de las 116 páginas? A. El señor se enojó con José Smith y el bebé de José Smith falleció. B. José Smith fue reprendido y se le retiró el Urim y Tumim. C. Emma se decepcionó de José Smith y lo culpó por la muerte del bebé. 5, 4, 3, 2, 1... Listo, tiempo. La respuesta correcta es B. José Smith fue reprendido y se le quitó el Urim y Tumim. En Doctrina y Convenios 3 es cuando se le muestra que pues debe arrepentirse, y en Doctrina y Convenios 10 es cuando se le regresa el Urim y Tumim a José Smith para volver a retomar todos los esfuerzos de traducción. La muerte del bebé José Smith no tuvo nada que ver con que él perdiera o no las planchas. Fue un evento desafortunado, pero nada tenía que ver con que el Señor se hubiera enojado con él. Ok. Segunda pregunta del capítulo de la semana 6 de Doctrina y Convenios. La pregunta es la siguiente. ¿En qué sección se encuentra la amonestación que dice: no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla? A. Sección 10. B. Sección 11. C. Sección 12. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. La respuesta es la B, en la sección 11. Si no me equivoco es 11:21. Esta sección va dirigida a Hyrum Smith. Después de que Samuel, el hermano del profeta, fue bautizado y él regresa a la casa de la familia, ya deja a Oliver Cowdery y a José allá, Hyrum se emociona y entonces va a verlo, y en ir a visitar a José le pide: oye, yo quiero una revelación, ¿yo qué hago en la obra? Y Doctrina y Convenios 11 es revelada a Hyrum Smith. Ok, pregunta número 3 de la semana 7 de Ven, Sígueme de este año. ¿Cuál de las siguientes cosas sucedieron tras la muerte de Alvin? A. Hyrum y José buscaron trabajo y José fue contratado por Josiah Stowell. B. Un predicador le dijo a la familia que estaban condenados por no haber bautizado a Alvin. C. La familia Smith no paga el terreno y con el tiempo son desalojados. 5, 4, 3, 2, 1. Se termina el tiempo. La respuesta correcta es A y C. Las dos son correctas. Por un lado, Hyrum y José salen a buscar trabajo y es contratado José por Josiah Stowell para esta mina española donde José Smith utiliza la piedra viviente, o bueno, sí, para buscar tesoro. Y en la C, la familia de José Smith
tiene un rollo con el terreno porque resulta que el casero o no está cerca por un buen rato, entonces ellos empiezan a dejar de pagar el terreno y ese dinero, en lugar de guardarlo, lo empiezan a invertir en la construcción de la casa, y entonces después de un tiempo viene un agente del casero y les dice, oigan, mi dinero, y ellos, ups, lo gastamos en la casa, y entonces, pues bueno, pues bye, y tuvieron que desalojar la casa y perdieron todo eso. Bien, entonces vamos a ir con la siguiente. Doctrina y Convenios, que diga, semana 7 de Ven Sígueme, Doctrina y Convenios 12 al 13. Pregunta. Doctrina y Convenios 12 está dedicada a Joseph Knight. ¿Cómo conoció José Smith a Joseph Knight? ¿Y qué impacto tuvo Doctrina y Convenios 12 en la vida de Joseph Knight? A. José Smith y Joseph Knight trabajaban juntos en el campo. El impacto que tuvo la revelación fue que Joseph se mostró algo incrédulo. Opción B. Josiah Stowell era amigo de Knight y presentó a Knight y a José Smith. Joseph Knight, como impacto de la revelación, le predicó a su familia y a sus vecinos. Opción C. Joseph Knight escuchó a José Smith padre predicar. Joseph Knight se bautiza después de la revelación. Esta da un poco más difícil, ¿no? 3, 2, 1, tiempo. Y la respuesta correcta es B. Josiah Stowell, que fue quien contrató a José Smith para trabajar en la mina. Un tiempo después ellos van a buscar ¿qué fueron a buscar? No me acuerdo, insumos o comprar algo. Y entonces la familia Smith está súper endeudada y en problemas económicos, y entonces le piden prestado a Josiah Stowell y a Joseph Knight con la promesa de, con lo que saquen en su granja la siguiente temporada o la siguiente cosecha, se lo van a pagar. Y entonces llegan a eso, y así es como Joseph Knight conoce a José, y Joseph Knight eventualmente lo invita a trabajar con él, que es ahí donde conoce la historia del libro de Mormón y todo. Y Joseph Knight, de hecho, apoya mucho a José cuando José está cortejando a Emma y todo esto. Se vuelve un muy amigo del profeta, pero así es como lo llega a conocer por Josiah Stowell cuando van a comprar cosas a Palmira. Bien, vamos con la pregunta número 5. En la semana 8 de Doctrina y Convenios, 14 al 17. Dice la pregunta: Doctrina y Convenios 14 está dedicada a David Widmer. Pregunta: ¿cómo llegó a saber David Widmer de José Smith? A. Haciendo un negocio en Palmira, platicó con Oliver Cowdery y él le contó de José Smith. B. Durante el tiempo que José Smith padre fue maestro, David Widmer fue su alumno. 3. Joseph Knight le predicó a David Widmer. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. La respuesta correcta es haciendo un negocio en Palmira, la A. Esto pasa, imagínate lo curioso que es. O sea, David Widmer va a Palmira a hacer unas cosas, se encuentra con Oliver Cowdery, platican, y Oliver Cowdery le dice, oye, pues estoy en este rollo, la familia me está platicando esto y yo la verdad tengo mucho interés y voy a ir a visitar a José Smith. Y David Widmer le dice, pues está interesante, y Oliver Cowdery le promete, ¿sabes qué? Lo que encuentre te voy a platicar para que estés enterado, y así empiezan a intercambiar o a escribirle a Oliver Cowdery a David Widmer, y con el tiempo Widmer se vuelve esta persona que recibe a José Smith y a Oliver Cowdery en su casa para terminar la traducción del libro de Mormón. Así que miren qué curioso, haciendo un negocio en Palmira, así fue como fue a dar. Ok, vamos a ir con la siguiente parte, Doctrina y Convenios, que diga la semana 6, Doctrina y Convenios, que diga la semana 9, perdón, de Ven Sígueme. Pregunta: Doctrina y Convenios 18 da el mandamiento de seleccionar a los 12 apóstoles. ¿Cuáles de las siguientes declaraciones son ciertas? A. La responsabilidad recae sobre Oliver Cowdery y David Widmer. B. José Smith debería ser quien apartara a los 12. C. Se reconocerán a los 12 por los deseos y sus obras. 5, 4... 3, 2, 1, tiempo. La A y la C. La A, David Widmer y Oliver Cowdery eran quienes iban a seleccionar a los 12, no José Smith. La B es incorrecta, jamás se dio como la instrucción de que José Smith específicamente los iba a apartar. De hecho, quien los apartan al final son, bueno, ya lo veremos más adelante. Y el C, sí, o sea, la A y la C son verdaderas. La C, sí, en esa revelación se explica que por los deseos y por las obras de esas personas es como reconocerán que son ellos los que van a ser los apóstoles. Bien, séptima y última pregunta. Esta tiene que ver con la semana 10 de Ven Sígueme, y dice:
¿Cuáles de las siguientes cosas son ciertas sobre Doctrina y Convenios 20? A. En ellas se especifican los requisitos para el bautismo. B. Se describen los deberes de todos los oficios del sacerdocio. C. Se le conoció como los artículos y convenios de la Iglesia. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. La respuesta correcta es A y C. A, en ellas se especifica Doctrina y Convenios 2037, me parece que es donde se dan los requisitos del bautismo. Y la C también es cierta. Se le conoce a Doctrina y Convenios 20 como los artículos y convenios de la Iglesia. Recordemos que esta fue escrita para la organización de la Iglesia, sin embargo no fue terminada de escribir hasta la primera conferencia, que fue en junio, al principio de junio de 1830. Bien, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Un poco frustrados? No, yo estoy bien, yo estoy animado. Ok, bueno, vamos a ir a la tercera etapa. Otra vez vamos a jugar cierto o falso y va a ser tal vez un poquito más sencillo. Bien, semana 11 de Ven Sígueme de este año. Doctrina y Convenios 23 le señala a Oliver Cowdery que será el segundo predicador de la Iglesia al mundo, siendo el primer predicador José Smith. ¿Esto es cierto o falso? 1, 2, 3, 4, 5. Tiempo. La respuesta correcta es falso. Doctrina y Convenios 23 le especifica a Oliver Cowdery que él va a ser el primer predicador de la Iglesia para el mundo. ¿Vale? Entonces ahí no era el primer predicador José Smith, era Oliver Cowdery. Ok. Semana 12 de Ven Sígueme. Doctrina y Convenios 28.6 declara que Oliver Cowdery no puede mandarle a José, pero Doctrina y Convenios 6.19 le manda a Oliver Cowdery amonestar a José. Repito, Doctrina y Convenios 28 le dice a Oliver Cowdery no le mandes a José. Doctrina y Convenios 6.19 le dice amonesta a José. ¿Esto es cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es cierto. Es esta como dicotomía o esta parte dual que tenía Oliver Cowdery, que debía aprender a no mandarle a José, o como quien dice la revelación, a quien te es por cabeza, pero también tenía el mandamiento de sí amonestar a José en sus faltas. Y ahí acuérdense la distinción entre mandar y amonestar. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Semana 14 de Ven Sígueme. En la historia de la restauración hubo una persona que, no siendo de esta iglesia, salió a predicar su fe por 3 meses. En su camino de regreso de su viaje de predicación, alguien le comentó sobre el Libro de Mormón y él, entusiasmado, fue a investigar más. Logró llevarse 16 páginas del libro, las cuales compartió con su esposa al llegar a casa. Con el tiempo, esta persona se mudó cerca de la iglesia y se bautizó. Esta persona es Thomas B. Marsh. ¿Cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1. Cierto, Thomas B. Marsh es esta persona que sale por 3 meses por la impresión del Espíritu, va por ahí y de regreso, ya que pasaron 3 meses y va de regreso y ni siquiera sabe a qué fue. De repente se encuentra con alguien y justamente va a recoger las páginas y va a su casa, y con el tiempo se muda a donde está la iglesia para poder estar en las conferencias y todo eso. Así que ese es Thomas B. Marsh, quien se convertirá después en el presidente del Quórum de los 12. Bien, pregunta número 4 de la semana 14 de Ven Sígueme. En Doctrina y Convenios 32 se menciona a los élderes que irán a la conocida misión Lamanita. Estos 4 hermanos o élderes fueron Oliver Cowdery, Orson Pratt, Peter Widmer y Siva Peterson. ¿Esto es cierto o falso? 4, 3, 2, 1. Esto es falso. Bueno, Oliver Cowdery sí, Orson Pratt no, Peter Widmer sí, Siva Peterson sí. Entonces ahí el problema es que Orson Pratt no iba en esta misión a los Lamanitas. Orson Pratt es el hermano de Parley P. Pratt y él todavía apenas va a ir a buscar una revelación de José Smith, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver la última, ¿vale? Bueno, no, hay otra más aquí. En camino a su misión,
Parley P. Pratt convenció al grupo de misioneros de desviarse para predicarle a Sidney Rigdon, quien había sido su pastor y tenía una congregación fuerte en Ohio. Tal decisión terminó en la conversión y bautismo de Sidney Rigdon y muchos de sus seguidores. ¿Esto es cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok, esto es cierto. Parley P. Pratt están yendo hacia Missouri, hacia predicarle hacia los lamanitas, esa es la misión que ellos decían a los lamanitas. Y entonces Parley P. Pratt dice, desviémonos. Y ese, me encanta cómo suena la palabra golpe de suerte. Ese es un súper golpe de suerte para la iglesia. Bueno, así lo voy a decir yo, solo porque me gusta cómo suena eso. Porque finalmente, en unos meses, en unas semanas, se bautizan 100 personas y la iglesia duplica su cantidad de membresía y se vuelve la nueva sede de la iglesia Kirtland. Solo por esa decisión de vamos a predicarle a esta persona que yo conozco por parte de Parley P. Pratt. Bien, vamos a la última pregunta de esta sección. Parley P. Pratt vendió su casa para predicar su fe. En su trayecto a ver a su familia, dejó a su esposa en un barco para seguir las impresiones del Espíritu que le llevarían a conocer la iglesia. Por otro lado, Ezra Thyre se bautizó tras ver cómo José Smith sanaba el brazo de alguien. ¿Cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1. Ya ni me acuerdo. Falso. Claro, es falso. Lo de Parley P. Pratt es totalmente cierto. Parley P. Pratt es esta persona que vende su casa y le dice a su esposa, ¿sabes qué? Tenemos que predicar, y lo vende todo. Todavía me acuerdo, les pasé el relato, que su hermano le dice, oye, pero ¿por qué haces esto? Estás loco, lo que sea, que no sé qué. Y él lo convence y le lee escrituras y le dice, no, yo quiero hacer esto, dejar todo por la causa de Cristo, y vende su casa, se sale para rumbo a sus familiares y en medio trayecto siente la impresión, le dice, mi vida, me tengo que bajar aquí, tú síguete, yo te alcanzo. Y se va, y de repente, pues en ese mismo trayecto, llega a conocerlo el libro de Mormón, conoce la iglesia, y etcétera, etcétera. Ahí la trampa está en Ezra Thyre. Ezra Thyre es una persona que era más bien incrédula, que finalmente su hermano lo convence, oye, vamos a ver por lo menos, a ver, qué predican los mormones, y entonces van, y Ezra Thyre, escuchando una predicación de Hyrum Smith, cambia totalmente su mente escéptica. Él había sido jefe de José Smith un tiempo, entonces imagínate, pues es el chalán el que te ayuda con las cosas, y de repente ya salió profeta, pues está difícil que te lo creas, ¿no? Pero bueno, entonces él escucha a Hyrum Smith, cambia totalmente su perspectiva y va a esa casa, esa noche va a su casa con un testimonio del libro de Mormón y la restauración. Entonces es muy diferente a Ezra Booth, que es el que se bautiza después de la sanación milagrosa. Él es Ezra Thyre. Muy bien. ¿Qué tal les está yendo? Ya no sé si me va a dar tiempo de acabar todas. Todavía nos faltan 2 etapas, pero ya estamos corriendo un poquito en tiempo. Bueno, voy a procurar que sí lo acabemos. Cuarta etapa, semana 16 de Ven, sígueme. Doctrina y Convenios 41 señala a Edward Partridge como el primer obispo de la iglesia. ¿A qué se dedicaba Edward Partridge? A. Este es de respuesta múltiple. A. Tenía una imprenta. B. Trabajaba en la granja de los Morley compartiendo sus bienes con todos. C. Era sombrerero. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es la C. Edward Partridge era sombrerero, tenía su tienda de sombreros en Kirtland. Pregunta número 2 de la semana 16. En Doctrina y Convenios 42, mejor conocida como la ley de la iglesia, se enseña al hombre que amará a su esposa con todo su corazón y se allegará a ella y a ninguna otra. Esto en Doctrina y Convenios 42, que se conoce como la ley de la iglesia. ¿Esto es cierto? 5, 4, 3, 2, 1... La respuesta correcta es sí, es parte de la ley de la iglesia. Iba a decir señora en casa, pero perdón. Sí, parte de la ley de la iglesia. Un hombre debe amar a su esposa con todo su corazón y allegarse a ella y a ninguna otra. Es el versículo subrayado por excelencia de toda misionera. Bueno, perdón, se me olvidó decirle, van a ser mixtas, cierta, verdadera y esas cosas. Van a ser como múltiple, cierto, verdadero, falso, de todo eso. Ok, siguiente pregunta de la semana 17. ¿En qué sección de Doctrina y Convenios se encuentra la oración en la que Jesucristo ora al Padre por nosotros? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es Doctrina y Convenios 45, versículos 3 al 5. Es esa oración
preciosa que hemos visto en el otro video, pues ya está. Es la oración. Si quieres saber cómo Jesucristo ora a favor de ti, lee Doctrina y Convenios 45, del 3 al 5. Muy bien, semana 18. Hubo un tiempo en la iglesia en la que no se le permitía la entrada a la reunión sacramental a personas que no fueran creyentes. ¿Esto es cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es cierto. En el tiempo de los inicios de la iglesia, simplemente a los creyentes, a los no creyentes no se les dejaba entrar a la reunión sacramental. Esto cambió después de la revelación de Doctrina y Convenios 46, que justamente el Señor aclaraba: no le prohibirás entrar a nadie a las reuniones públicas. Muy bien, semana 18 otra vez. En 1831, José Smith le pidió a alguien ser el historiador de la iglesia. La persona, habiendo trabajado en muchas ocasiones como escriba para José, le dijo que preferiría no hacerlo, pero que si venía del Señor, lo aceptaría si venía por medio de una revelación. Dicha revelación, llamándolo a ser un historiador de la iglesia, es Doctrina y Convenios 47. ¿Quién fue esta persona? A. John Widmer. B. David Widmer. C. Oliver Cowdery. 5, 4, 3, 2, 1... Tiempo. La respuesta correcta es A. John Widmer, el hermano de David Widmer, es quien finalmente tras esta revelación es llamado, sostenido y apartado como historiador de la iglesia. Semana 19. Esta es una pregunta larga, Ahí va. En Doctrina y Convenios 49 se reveló como respuesta al deseo de Lehman Copley de predicarle... Perdón, la embarré yo otra vez. Doctrina y Convenios 49 se revela como una respuesta del deseo de Lehman Copley de predicarle a las personas de su antigua religión, o sea, los tembladores. En la revelación se especifica el error de los tembladores al negar el matrimonio y también se asigna a 2 élderes de la iglesia a predicarles. Durante la visita a los tembladores se les dio tiempo a los misioneros para predicar en sus reuniones, pero todo se salió de control cuando uno de estos misioneros les leyó la revelación declarando que ellos estaban en error. Tras pedirle a los misioneros que se fueran, uno de los misioneros sacudió sus vestidos, dijo él, como testimonio contra ellos. El pastor molesto llamó al misionero una sucia bestia y le mandó nunca regresar. Pregunta: ¿quiénes fueron estos 2 misioneros? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es Sidney Rigdon y Parley P. Pratt. La persona que se sacude las faldas o los vestidos es Parley P. Pratt, a la que este predicador le dice sucia bestia, y pobre Pratt acaba así como nada más sentado tapándose la cara. Definitivamente en un encuentro misional que disfrutaríamos. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿En qué sección de Doctrina y Convenios se enseñó que se debe predicar por el Espíritu de verdad y no de otra manera? Porque si no, no sería de Dios. Esta sección también se menciona que si se hace adecuadamente, tanto el que predica como el que recibe se edifican y se enseña también en esta revelación que lo que es de Dios es luz. ¿Qué revelación o qué sección de Doctrina y Convenios es esta? 5, 4, 3, 2, 1. Doctrina y Convenios 50, donde se enseña pues que si lo hace por el Espíritu de verdad es de Dios, si no, pues no es de Dios. Si lo hace por alguna otra manera, no es de Dios. Bien, última pregunta de la sección. Doctrina y Convenios no es cierto. Ok, esta pregunta está buena. En junio de 1831, la iglesia tuvo su primera conferencia en Kirtland. Sobre ella, Parley P. Pratt escribió que en su autobiografía: varios fueron seleccionados por revelación a través del presidente Smith y ordenados al sacerdocio mayor, según el orden del Hijo de Dios, el cual es según el orden de Melquisedec. Esta fue la primera ocasión en la que este sacerdocio había sido revelado y conferido sobre los élderes de esta dispensación. ¿Esto es cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. La respuesta correcta es cierto. Parley P. Pratt deja escrito en su autobiografía que en la conferencia de junio de 1831 es cuando se aparta o se da por primera vez el sacerdocio mayor a los hermanos y bla bla bla, etc. Bien,
Va bien. Esta fue la última pregunta de esta sección. No sé qué tal te ha ido. Espero te haya ido bien. Y si no, pues bueno, ¿qué te digo? Ni modo. Bien. Vamos con la quinta etapa ya para terminar. Y esto sería un súper repaso de todo lo que hemos visto en este año de Doctrina y Convenios. Ok, interesante. Ok, esta etapa va a ser mixta. Pueden venir respuestas abiertas, respuestas cierto o falso, respuestas de opción múltiple. Así que vamos. Y las preguntas son un poquito más difíciles, tengo que aceptar, ¿eh? Ya es como lo que más recientemente hemos visto. Deberíamos de acordarnos un poquillo. Ok. Cuando los santos en Nueva York emigran tanto a Kirtland como a Missouri, hay dos mujeres que resaltan mucho. La primera formaba parte de un grupo de santos que tras el congelamiento de un lago por el cual iban a navegar hacia Kirtland, ellos se quedan estancados con pocas provisiones y dinero. Esta mujer consigue un techo para los santos y al escucharlos murmurar les dice: ¿dónde está su fe? Si todos oráramos con fe, este hielo se partiría ahora mismo. Tras lo cual, el hielo se partió justo lo necesario para dejar pasar su barco. La segunda mujer que resalta es una que contaba con poca salud al migrar hacia Kirtland y una vez ahí su familia no recibe la vivienda que le es prometida. Como consecuencia se trasladan lo más pronto posible a Missouri, aunque preocupados por su salud. En el camino su hijo incluso compra madera para el ataúd de su madre, pero ella estaba determinada a llegar a Zion, Missouri y morir ahí. Y así lo hizo. Las revelaciones Doctrina y Convenios 58 y 59 comienzan haciendo referencia a esta hermana. La pregunta del millón: ¿cuáles son estas dos hermanas? La del hielo que se parte y la que dice: no me voy a morir hasta que llegue a Sion. 5, 4, 3, 2, 1. La primera persona que dice que se parte el hielo y se parte el hielo es la mamá de José Smith, Lucy Mack Smith. La segunda persona es Polly Knight, la esposa de Joseph Knight, quien estaba bastante débil de salud y simplemente creían que no aguantaría el viaje, pero se vuelve la primera persona en morir en Sion. Y Doctrina y Convenios 58 y 59 mencionan justamente sobre el valor de las personas que tienen la mira puesta en Sion. Bien, segunda pregunta. Semana 21 de Pensígueme. De acuerdo con Doctrina y Convenios 58, ¿quién iba a dedicar la tierra de Sion, Missouri? A. Sidney Rigdon. B. José Smith. C. Oliver Cowdery ya la había dedicado antes cuando él llegó a predicar ahí. 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es Sidney Rigdon. Cuando llegan justamente es eso, iban a seleccionar el lugar para el templo, y Doctrina y Convenios 58 justamente da la revelación: Sidney Rigdon tiene que dedicar esta tierra. Siguiente pregunta. ¿En qué sección de Doctrina y Convenios se encuentra la escritura que nos señala ir a la casa de oración para mantenernos más íntegramente sin mancha del mundo? Esta sección también nos enseña a ofrecer nuestro sacramento en su día santo. 5, 4, 3, 2, 1. Esta sección es Doctrina y Convenios 59. Sí, es la respuesta. Es que quería ver si yo la había embarrado por si era múltiple, pero no, si era nada más la respuesta, sí. Sí, Doctrina y Convenios 59 se revela parte del día de reposo, un buen de cosas bien interesantes que veíamos sobre qué significa eso de ofrecer, no tomar, sino ofrecer tus sacramentos. Muy bien. Semana 22 de Doctrina y Convenios. ¿Cuál fue la razón por la que Ezra Booth se molestó con José Smith? A. Durante el viaje de regreso a Kirtland, las canoas casi se voltean. B. Dijo que era inconsistente, déspota e imperfecto. C. Porque José lo hizo hacer el viaje a Missouri a pie. 5, 4. Porque se enoja Booth. 3, 2, 1. La respuesta correcta es: Booth dice que José Smith era inconsistente, déspota e imperfecto. Y justamente las cartas que va a escribir van a centrarse en esos 3 puntos: inconsistencias, despotismo o autoritarismo y imperfeccionismo. Bueno, imperfeccionismo no tanto. Bueno, sí. Bueno, ya no importa. Ok. Pregunta 5. Semana 23 de Pensígueme.
En Doctrina y Convenios 63, el Señor declara que la tierra de Sión está en sus manos, pero que Él paga al César lo que es del César, y por ende se hará las compras de las tierras a la manera establecida por la ley. ¿Esto es cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es cierto. El Señor dice: la tierra de Sión está en mis manos, pero yo pago al César lo que es del César, y entonces vamos a comprar bien esas propiedades. Estamos muy cerca del final. Ya me perdí. Aquí está. Ok, faltan 3 preguntas. Eso es todo lo que falta. Ok, primera de esas 3 preguntas. ¿En qué sección de Doctrina y Convenios se encuentra el mandamiento? Mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Esta sección también señala que fue una maldad el que los discípulos de la antigüedad no se perdonaran unos a otros en sus corazones. ¿Cuál es esta sección de Doctrina y Convenios? 5, 4, 3, 2, 1. La respuesta correcta es Doctrina y Convenios 64. Esto también viene a raíz de justamente pues las duras críticas que Booth y varios miembros tenían hacia José Smith. Esta revelación viene como: hey, sí, José Smith también ha hecho errores, pero todos tenemos que aprender a perdonarnos. Bien, Doctrina y Convenios, que digas, semana 24. Podemos tener cosas que no complacen al Señor y al mismo tiempo ser benditos. Repito, podemos tener cosas que no complacen al Señor y al mismo tiempo ser benditos. ¿Esto es cierto o falso? 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. La respuesta es sí, es cierto. Doctrina y Convenios 66, dirigida a William McLennan, le especifica al inicio: bendito eres por las cosas que has dejado. Y también le dice: aunque también hay otras cosas que no me agradan o que no están, ¿cuál es la palabra? Que no me complacen, y vamos a tener que trabajar en ellas. Así que sí, es genial saber que a pesar de que tendremos cosas que no estarán totalmente perfectas todavía, aún así el Señor llamaría a algunos de nosotros benditos. Bien, última pregunta. Durante la conferencia de 1831, en noviembre, el Señor, donde se está decidiendo lo del libro de los mandamientos, el Señor le mandó a las personas presentes escoger al más sabio entre ellos. Si alguien era capaz de hacer algo semejante a los mandamientos revelados, entonces estarían justificados a decir que tales mandamientos no son verdaderos. ¿Quién fue el valiente, el hombre que se atrevió a decir: ok, yo hago una imitación, algo semejante a los mandamientos de Dios? ¿Quién fue ese hombre? 5, 4, 3, 2, 1, 0. El nombre de esta persona es William McLennan. Ojo ahí, que algo que aprendí esta semana leyendo a Bushman es que lo que él nos enseña es que muy comúnmente decimos, y eso es cierto, varios manuales y cosas así especifican que McLennan fue el que puso en tela de juicio como que las revelaciones estuvieran bien escritas, ¿no? Y entonces fue cuando dijo: bueno, pues el Señor dice, pues a ver, enséñame cómo las escribirías tú. Pero Bushman aclara que la verdad es que no hay evidencia de que William McLennan haya sido el que haya dicho inicialmente: hey, no están padres la redacción que tienen, sino más bien que él fue el valiente que dijo: ok, pues yo lo intento, soy maestro de escuela, creo que lo puedo hacer bien. Entonces es interesante porque ahí, yo lo dije, creo que el video anterior o hace 2 videos, que William McLennan había salido con esta idea de: oye, pues las revelaciones no están bien redactadas. Pues resulta que dice Bushman que realmente no hay tanto sustento, que se asocia porque finalmente él fue el que dijo: ok, yo lo hago. Si el Señor dijo que pues ya seleccionemos a alguien, pues yo lo hago. Pero finalmente que no hay evidencia de que William haya sido el que haya iniciado la cuestión de no están bien escritas, ¿no? Súper interesante. Bien, yo solo termino con lo siguiente porque creo que estamos algo pasados de tiempo esta vez. Pero bueno, es la mitad del año, entonces habría que hacer algo especial. Espero lo hayan disfrutado. Si algo no les gustó, me dicen para o no volverlo a hacer o mejorarlo la próxima vez, porque me tomó bastante tiempo hacerlo y no sé, ojalá y les haya gustado, espero que sí. Bien, ok, yo termino nada más con esto. Doctrina y Convenios. Empezamos viendo en la sección 1 que Doctrina y Convenios recibe 12 para qués del Señor. El Señor dice que quiere publicar Doctrina y Convenios para que se cumpliese lo que escribieron los profetas, para que todo hombre hable en el nombre de Dios, para que la fe aumente en la tierra, para que se establezca su convenio sempiterno,
para que el evangelio sea proclamado por los débiles, para que alcancemos entendimiento, para que cuando erremos sea manifestado, para que cuando busquemos sabiduría seamos instruidos, para que cuando pequemos seamos disciplinados, para que cuando seamos humildes seamos fortalecidos y bendecidos desde lo alto, para que José Smith tuviera poder para traducir el libro de Mormón y para que nosotros tengamos el poder de establecer los cimientos de esta iglesia y de hacer salir de la oscuridad y de las tinieblas estas cosas. Y al principio del año planteaba la pregunta de cuáles de estos propósitos se han cumplido en tu vida. Creo que es un excelente momento, y te lo voy a dejar en las hojas que puedes imprimir. Creo que es un excelente momento para que tomes tiempo esta semana de estudio. Si tal vez como yo te pasa que dices, oye, no le encontré como tal vez tanto que exprimirle a las revelaciones de esta semana, creo que es un excelente momento para a mediados de año plantearte, oye, de estos 12 propósitos por los cuales el Señor imprimió Doctrina y Convenios, cuáles se habían cumplido antes en mi vida y cuáles se están cumpliendo en estos 6 meses. Y creo que sería una excelente actividad el que tomes tiempo para escribir, para meditar y resolver este asunto. Te lo voy a dejar en las hojas. Gente, yo quiero decir solamente muchísimas gracias. Ha sido genial este medio año que hemos tenido. Estoy súper emocionado por todavía lo que nos falta. Es emocionante ir aprendiendo la historia, las revelaciones, viendo cómo encaja todo y cómo se va narrando esta historia y lleguemos a conocer cómo se originó esta iglesia, nuestra iglesia. Muchísimas gracias. Yo quería decir muchísimas gracias por ver, muchísimas gracias por el apoyo. Trato de tener lo mejor posible para ustedes, de decir, oye, pero si esto lo sacamos y varias veces estoy editando el guión para tener lo mejor de lo mejor siempre y lo procuro porque quiero darles lo mejor. Yo solo quiero decirles gracias por el apoyo, por estar aquí, por ver y pues por acompañarnos en este trayecto. Ha sido genial y espero que les esté dando aquello que se merecen. Muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana. Y por cierto, nadie me dejó su versículo de poder esta última semana, así que ojalá y esta semana salga. No sé, bueno, también no veo, tal vez no hay mucho de dónde sacarle, pero pues la próxima semana espero que sí suceda. Bueno, muchísimas gracias, les aprecio mucho y nos vemos la siguiente semana. Estaba en un valle y lo hallé, cobijas vacías el amanecer. Ahora veo claro, el cielo es dorado. Tantas batallas luché, estoy mal herida, pero estoy de pie. Luché contra el